Acción. Clase número 11. En la clase número 11 vamos a hablar de una sentencia. La sentencia, acordaros, en la sentencia hay que poner el órgano, lugar, fecha, quién la dicta, nombre del juez, nombre de los magistrados y los órganos pluripersonales. Y aquí en la sentencia aparece algo que hasta la fecha no había aparecido, es el encabezamiento. En el encabezamiento de la sentencia, ¿qué se tiene que poner? Nombre de las partes, legitimación procesal. Muchas partes yo comparezco en nombre de otra persona, no necesariamente tiene que ser abogado y procurador, puedo ser tutor de esa persona, o sea, si estoy legitimado, si tengo poder para poder demandar en ese procedimiento, es la legitimación procesal en su caso. Nombre de abogados y procuradores, objeto del juicio, ¿qué se pretende? Si estamos en un juicio verbal, si estamos en un juicio ordinario, si estamos en un juicio de desahucio, si estamos en, ¿vale? El objeto del juicio. Ese, por una parte, el encabezamiento de la sentencia. Pasamos a los antecedentes de hecho. Hablábamos antes de los antecedentes de hecho de los decretos y de los autos, pues por supuesto aquí en los antecedentes de hecho de la sentencia debe estar más completito. Es decir, en párrafos separados y numerados se pondrán los antecedentes de hecho. La ley dice qué es lo que nos interesa, que se expondrán con claridad y concesión posible. Las pretensiones de las partes y los hechos en que se basen las partes, las pruebas propuestas y practicadas practicadas las partes, los hechos probados en su caso. Bueno, pues todo esto tiene que hacerse constar en los hechos. ¿Qué ha pasado? En párrafos separados y numerados. Y pasamos a los fundamentos de derecho. Los fundamentos de derecho que también están en las sentencias. Los fundamentos de derecho en párrafos separados y numerados se tienen que hacer constar los puntos de hecho de derechos controvertidos por las partes, las razones y fundamentos del fallo en el que se va a basar el juez, la expresión concreta de las normas aplicables al caso en base al artículo pim pim pam pam, y seguidamente en fallo. El fallo también dice que tiene que ser clarito en párrafos separados y numerados lo que va a acordar. Tiene que hacer constar el juez o magistrado los pronunciamientos correspondientes a lo que a las pretensiones de las partes. Aunque esa estimación o desestimación pudiera deducirse ya en nuestros fundamentos de derecho, porque el juez ya está dando pistas de que esto procede o no procede, aquí en el fallo también puede hacer constar esa estimación o desestimación de lo que pretenden las partes. Bueno, pues el pronunciamiento está lo que acuerda el juez, la sentencia, o sea, el fallo, lo que ha resuelto el juez, y a continuación pronunciamiento sobre las costas. Pregunta de examen, el pronunciamiento sobre las costas, ¿dónde se tiene que hacer constar? En el fallo de la sentencia. Acordaros que en las resoluciones judiciales se tiene que hacer constar recurso que se tiene que interponer, plazo, órgano, tasa a pagar si se quiere interponer recurso. Y por último, esta parte que os acabo de decir, o bien se hace constar en la resolución o es el secretario, el letrado de la Administración de Justicia, el que expresaría la clase de recursos, el órgano, ante quién, dónde, cómo, todos esos datos lo haría constar el secretario en la notificación. A continuación, firma del juez o juez magistrado ponente en los órganos pluripersonales. Y ¿en qué plazo se dictará una resolución? Se dictará, no estoy hablando de una notificación, el juez. ¿Qué plazo tiene el juez para dictar la sentencia? ¿Qué plazo? ¿Qué plazo le vamos a dar al juez? Pues el que marque la ley. Bueno, y ahora cuidadito porque ahora vienen muchas preguntas de examen y que soléis caer en el examen. Porque una vez que se ha extendido, que se ha firmado esta resolución por el juez o magistrado ponente, ¿lo veis? Extendido, firmado, extendido, firmado. ¿Por quién serán publicadas? ¿Por quién serán publicadas? ¿Quién dará publicidad a esa resolución? El letrado de la Administración de Justicia. ¿Por quién serán depositadas? Es decir, yo físicamente me da el juez la sentencia, ¿quién es el responsable? Aquí tengo físicamente, el juez me ha dado físicamente la resolución, la sentencia. ¿Quién será el responsable de su depósito, de guardarlas, de depositarlas, de darles el número correlativo? O sea, la sentencia original se crea
un archivo, un depósito original, o de sentencias o de autos. ¿Quién será responsable de ese depósito? ¿Lo veis cómo he cambiado el concepto? Antes he dicho publicadas. ¿Quién da la publicidad? Ya se ha dictado la resolución. Muchas veces en la tele nos sale la publicidad. Dice, ¿cómo puedes haberse enterado de la sentencia? Porque una vez que se extendidas y firmadas, se da publicidad por el letrado de la Administración de Justicia, anteriormente secretario, se da publicidad de esa resolución. ¿Lo veis? ¿Por quién serán publicadas? Por el letrado. ¿Depositadas? Por el letrado. ¿Quién ordenará la notificación? ¿Lo veis? Otro concepto. ¿Quién ordena que esta resolución se notifique? Esto se queda depositado, la original firmada se queda depositada y se hacen fotocopias para notificar a las partes, o copias o por correo telemático, ¿vale? Entonces, ¿quién ordena la notificación? Adivinanza, pues el letrado de la Administración de Justicia, todo lo hace él. Pues como decíamos, tenemos que tener claros los conceptos, ¿vale? Una vez extendidas y firmadas, ¿quién publica las sentencias? ¿Quién es el responsable de la publicidad? De ser depositadas, el letrado de la Administración de Justicia. De la notificación, el letrado de la Administración de Justicia. ¿Quién ordenará su archivo? Formar el legajo, el letrado de la Administración de Justicia. Parece esto el rosario. ¿Quién dará publicidad? Ya lo hemos dicho antes, que es el letrado de la Administración de Justicia. Pero la manera de dar publicidad a esas sentencias, es verdad que tenemos que tener especial consideración, porque hay resoluciones que no se puede dar la publicidad completa, tiene que ser restringida, porque se tiene que cuidar según la Constitución y la intimidad de las personas, ¿vale? Entonces ahí, para que sea restringida, se hace una disociación, es decir, de esa resolución, de esa sentencia, sacamos una disociación de datos de carácter personal, es decir, quitamos las cosas, borramos, para dar publicidad, disociamos, quitamos cosas de esa sentencia. Esa es la disociación de carácter personal, porque ¿quién respetará la intimidad de esa sentencia, de esa publicación? El letrado de la Administración de Justicia. Y se respeta en base a los derechos de las personas que requieren especial tutela, como pueden ser los incapaces o los menores. Entonces no haremos constar los nombres de los menores cuando se dé publicidad a esa sentencia o domicilio de los menores o de las partes que les pueda afectar, o de las partes perjudicadas que les pueda afectar la sentencia. La garantía del anonimato de los perjudicados, pues también quitaremos esos datos. Y de carácter general, cuando las sentencias puedan ser utilizadas con fines contrarios a la ley, también va a cuidar el letrado de la Administración de Justicia esa publicidad, ¿vale? O sea, que sea esa publicidad, que sea restringida. ¿Cómo va a ser restringida? Disociando datos, quitando datos de esa resolución, cuando se tiene que respetar la intimidad de esa publicación, los derechos de las personas, la garantía del anonimato, ¿vale? Bueno, pues esto respecto a la publicación. Y pasamos a otro tema de quién pondrá certificación literal de la resolución definitiva en los autos. Los autos. Hablo de autos, la palabra autos es como el gato del coche y el gato del animal. Autos es el procedimiento. Es que muchas veces digo el auto, cuidado porque cuando hablamos de procedimiento también se le llama autos al procedimiento, ¿vale? Dice, ¿quién podrá certificación de la resolución definitiva en el procedimiento? Es el letrado de la Administración de Justicia. ¿Pero qué es esa certificación? Mirad, antes os he dicho que se forma con las originales, con todos los originales de autos o originales de la sentencia, se forma legajo y eso se deposita por el secretario, es el responsable del secretario, pero es como se saca una fotocopia de esa resolución y se lleva al procedimiento y el secretario dice que esa copia es fiel original, o sea, es fiel reflejo de la que tengo yo, por eso es certificación literal.
literalmente, es una copia que se lleva a los autos, es decir, en el procedimiento está, y es pregunta de examen, queda la certificación literal de la resolución. ¿Y quién formará legajo del legajo, de los originales, de las sentencias y de los autos? El letrado de la Administración de Justicia. No sé si me habéis entendido, pero es una pregunta de examen. O sea, esa sentencia que se ha dictado definitiva, esa original, pregunta de examen, ¿quedará en el procedimiento? No, quedará la certificación literal. Quedará la certificación literal. ¿Qué es una certificación literal? Es una copia que se hace de la original, es una copia, y dice el secretario que esa copia es igual que la original, pero las originales se la queda el secretario, y las copias, las certificaciones literales de esa resolución queda unida al procedimiento, de tal manera que la resolución original queda en poder del letrado de la Administración de Justicia en un legajo, y la certificación literal queda unida al procedimiento, ¿vale? Bueno, pues por hoy hemos acabado la clase número 11. Buenas tardes.